Estudiantes, cordial saludo. Vamos a continuar con el proceso de este, esta lista de reproducción, calculando los cuartiles 1, 2 y 3 para la variable tiempo. Y entonces empezamos. Recuerden que para uno calcular los cuartiles, lo primero que debe hacer es calcular la posición. Aquí está la fórmula de la posición. Entonces vamos a decirle igual, abro paréntesis, voy a coger acá, que es este de acá, multiplicado por el tiempo, el total tiempo, y lo dividimos entre 4. Le damos Enter, da 308. Eso significa que vamos a ubicar esta posición en la tabla de distribución de frecuencias. Vamos a ubicarla. Aquí está, 308. Entonces comenzamos a buscar en la frecuencia acumulada 308 y obviamente nos da aquí, o sea, acá en este intervalo. ¿Listo? Entonces, voy a coger esta hoja de post tiempo y la voy a colocar cerca para que me quede más fácil todos los procesos. ¿Listo? Entonces, 308. Pues, obviamente 308 cabía aquí en el 502. Entonces le colocamos un color y es el intervalo 5. Entonces comenzamos a trabajar acá. Es el límite inferior es igual a, voy a la hoja tiempo y vamos, este es el límite inferior y el límite superior, vamos a decirle igual y es este. Noten que esto lleva un decimal, entonces voy a seleccionar acá y le voy a aumentar un decimal con este icono. Listo. O sea que el límite inferior es este de acá. La amplitud, obviamente, es amplitud ajustada a tiempo. También le voy a aumentar 2 decimales. Y la frecuencia acumulada anterior sería, entonces le damos igual, nos vamos para la tabla y sería esta la anterior. ¿Listo? Y la frecuencia absoluta sería esta. Entonces vamos a aumentarle a esto un decimal y nos quedan 5.4 horas. O sea, acuérdense que acabamos de calcular el cuartil 1. Eso significa que uno entonces lo dice de esta manera. El 25% de los datos está por debajo de 5.4 horas. 25% de los datos. Ahora vamos a calcular el cuartil 2. Entonces empezamos nuevamente. Igual, abro paréntesis, cuartil 2 por el total tiempo, cierro paréntesis, dividido 4. 617. Entonces me vengo acá, quito este relleno, sin relleno, y yo dije que me había dado, perdón, 617. Entonces busquemos el 617 aquí. Aquí está también. 617. Está en el sexto. ¿Listo? Entonces, empezamos. Límite inferior, igual. Entonces, límite inferior. Límite superior, igual. Este es el límite superior. Vamos a ponerle un decimal, correcto. O sea que el límite inferior es este. Copiémosle el formato. La amplitud, amplitud ajustada a tiempo. Pongámosle un decimal o 2 decimales. La frecuencia acumulada anterior, igual. Acumulada anterior, o sea, esta. La frecuencia absoluta del intervalo
del cuartil, o sea, este, y aumentamos acá en decimal 6,5, tiene más decimales, bueno, sería 6,52, pero es irrelevante, entonces 6,5. Entonces aquí tenemos lo que es el cuartil 2, ¿correcto? Cuartil 2, o sea, la mediana. Vamos a ver cuánto nos dio la mediana cuando la calculamos por aquí. Vamos a ver cuánto nos dio la mediana. Mediana 6,52. Y aquí 6, pongámosle un decimal de más, 6,52. Lo que quiere decir que está muy bien calculada. Muy bien. Ahora el cuartil 3, ahí está la fórmula, igual, abro paréntesis, 3, o sea, K por N, total tiempo, dividido 4, 926. 926. Entonces vamos aquí, quitemos esto de acá y busquemos el 926. Aquí está. Entonces pongámosle un color, 926, y comenzamos a hacer el cálculo. Límite inferior es este, límite superior es este. Vamos a ponerle un decimal, o sea que el límite inferior es este. Copiamos el formato de aquí para acá. La amplitud, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia absoluta del intervalo del cuartil, y esto nos dio 7,77 o 7,8. Bueno, si le dejamos un solo decimal, sería 7,8. Si le ponemos dos decimales, sería 7,77. Bueno, es el cuartil 3, o sea, el 75%. Aquí podemos decir, el 75% de los datos está por debajo de 7,7 horas, o 7,8 o 7,77 horas de estudio al día. Listo. Eso en cuanto a los cuartiles. En cuanto a los deciles, pues es exactamente todo el mismo proceso, solo que es dividido 10 y el proceso aquí es muy similar. Voy a copiar el formato de estas celdas, aquí, aquí, voy a copiar el formato aquí, voy a copiar ahí, de esta celda vamos a aumentarle un decimal. Vamos a copiar el formato de aquí, aquí, a esta celda. Bueno, y ya, como les digo, vamos a calcular el decil número 1, o sea, el 10%. Entonces, esto es igual, abro paréntesis, a 1 por total tiempo, cierro, dividido 10. Decil dividido 10. 123. Entonces me ubico acá, voy a quitar este sin relleno y busco el 123 aquí. Aquí me da el 123. Entonces lo determino y ya puedo empezar a trabajar. Límite inferior, ahí está. Límite superior, correcto. O sea que el límite inferior es este de acá. La amplitud, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia absoluta
del intervalo, perdón, sí, del intervalo de cuartil, o sea, esta, y ya calculó el decil 1, o sea, el 10%. Entonces, uno que dice aquí, el 10% de los datos está por debajo de 4,31 horas de estudio al día. Así es como se maneja este dato. Ese es el decil 1. Aquí me piden el decil 2, ya se sabe cómo se hace. El 3, el 4, el 5. Bueno, vamos a hacer el 5. Entonces vamos a hacerlo. Igual, abro paréntesis, 5 por, o sea, este nos tiene que dar igual que la mediana. Entonces 5 por el total del tiempo dividido 10, 617. Es que miren, ya nos dio 617. Recuerden ahora que hicimos aquí el cuartil 2. ¿Cuánto nos dio? 617. Quiere decir que todo esto va a ser lo mismo. Por ende, nos va a dar esto mismo. Por ende, nos va a dar esto mismo. Ya, 617. Bueno, terminémoslo. Entonces, 617, o sea, este, y límite inferior, límite superior, límite inferior, este de acá, vamos a ponerle a este un decimal de más, y a este también. La amplitud, vamos a ponerle 2 decimales de más. La frecuencia acumulada anterior, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, listo. Y si le ponemos 2 decimales, me da 6,52, igual, obviamente, que el cuartil 2, véanlo, 6,52, y también debe ser igual que, no, ya, que la mediana, obviamente, debe ser igual que la mediana. Vamos a ver cuánto nos dio la mediana para recordarlo, 6,52. Ese está muy bien calculado. Bueno, entonces aquí decimos el 50% de los datos está por debajo de 6,52 horas de estudio al día. Listo. Está el decil 6, 7, 8 y 9. Listo, ya queda para que lo calcule. Y los percentiles, pues calculemos el percentil 32,50. Percentil, bueno, calculemos el 32, a ver cómo nos va. No, quiero que calculemos más bien el percentil 1, o sea, el 1%. Vamos a ver qué cosa extraña nos da. Entonces, igual, abro paréntesis, 1 por total tiempo, cierro paréntesis, dividido 100, 12,35. Entonces, vamos a copiar el formato de aquí, acá, de aquí, acá, perdón, acá, de aquí, antes de hacer todo, acá, y de aquí, acá. Bueno, 12,35. Entonces me vengo aquí a ubicar 12,35. Voy a quitar este sin relleno. 12,35. Miren que no cabe en este. Esto tiene que ser en este. ¿Listo?
Y empezamos. Entonces, igual, límite inferior, igual, límite superior, igual, límite inferior, la amplitud, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia absoluta del percentil, y aquí está calculada la mediana. La mediana para el 1%. Entonces decimos, perdón, la mediana no. Este es percentil. Percentil 1. Percentil 1. Entonces decimos que el 1% de los datos está por debajo de 2,47 horas de estudio al día. El 1% de los datos está por debajo de 2,47 horas de estudio al día. Y así pues podríamos calcular percentil 32, o el 50, o el 62, o cualquiera de estos. ¿Correcto? Bueno, la idea es que eso esté completamente lleno. Ustedes lo hagan, que practiquen y espero entonces que este material les sea bastante útil. Chao, chao.